Esta mañana va a compartir con nosotros la palabra de Dios nuestro hermano misionero Aldo Ventura. ¿Puede pasar por favor hermano Aldo con su esposa hermana Rosita? Pasen por favor. Hermano Aldo y su esposa son misioneros de la iglesia en la zona de San Ignacio, Cajamarca, con la frontera con el Ecuador. Así que ellos están allá sirviendo al Señor ya por un año, porque recién es un año de boda, ¿no? Un año de matrimonio y sigue la luna de miel. Así que, hermanos, ellos han venido por unos días acá. Así que hermano Aldo va a compartir la palabra de Dios esta mañana con nosotros. Y qué gozo de tenerles a ellos. Hace como un mes hemos viajado un equipo de la iglesia para apoyarles en la obra. Hermano Aldo también algo les compartirá. Y bueno, voy a dejar con ellos. Hermano Aldo va a tener la predicación esta mañana. No es hermana Rosita. Así que ella también algunas palabras para saludar a la iglesia. Porque esta semana, Dios mediante, antes del viernes estarán regresando para San Ignacio para continuar la obra que ellos vienen haciendo allá. Así que les recibimos con un aplauso, por favor. Un fuerte aplauso, que Dios les bendiga y gracias por tener esta mañana con nosotros. Adelante. Muy buenos días amigos y hermanos en nombre del Señor. Muchas gracias por sus oraciones y también les traigo saludos de la Iglesia Evangélica Bautista Vida Nueva de allá de San Ignacio. Así se llama la iglesia allá. Y hay hermanos que están orando también, estamos aprendiendo con los hermanos allá a orar y clamar y también participar en las misiones allá. Y bueno, allá la obra está creciendo, pero pasos lentos, ¿sí? Hay muchos obstáculos allá, ahí están llegando algunas religiones allá y bueno, es una manera de oponerse a la palabra de Dios. Y allá San Ignacio, la mayoría de gente de San Ignacio es migrantes de Ayabaca, de Bambamar, de Huancabamba. Y ellos tienen sus propias costumbres también de allá. Y eso prevalece bastante en ese lugar. Y por eso es que un poco está enraizado bastante en la idolatría, en costumbres de esa zona. Del mismo San Ignacio casi no tienen muchas costumbres como las de esos lugares, ¿no? Y la mayoría, casi el 90% de San Ignacio, que viven en San Ignacio, la mayoría son migrantes de esa zona. Aunque también hay otros lugares, son mínimos. Y así, gracias a Dios, estamos también evangelizando, bueno, visitando. Hay una nueva obra fuera de San Ignacio, que está a 2 horas una hora de carro y 1 hora de caminata, más o menos. Se llama un lugar, se llama Caserío, bueno, le es conocido como Botija porque de ahí viene el agua de Botija, y el lugar se llama San Francisco de Asís, y ahí también le hemos puesto, bueno, los hermanos han decidido poner la Iglesia Evangélica Bautista Vida Nueva también. Así se llama también esa iglesia, ¿ya? Y bueno, con la ayuda y participación de nuestros hermanos misioneros que nos han visitado, hemos establecido organizar internamente a esa iglesia. Es nueva, estemos orando por ellos. Ellos también les mandan saludos, ¿sí? Y también estamos trabajando para la comunidad nativa. La comunidad nativa de San Ignacio, hasta la comunidad nativa más o menos hay algo de 7 horas más o menos, si es directo, pero si hace una escala por ahí, toma más tiempo. El camino, el trayecto es todo, trocha carrozable nada más. Pero ahí vamos evangelizando. Y a la comunidad nativa estamos planificando para ir cada 2 meses para visitarlos allá. Bueno, ¿qué hacemos cada vez que visitamos? Bueno, más que todo aprender su idioma, su lengua, ¿no? Para comunicarnos, porque no sé si algún equipo que ha estado allá evangelizando, ha sido pues muy limitado el lenguaje, no se puede comunicar, o sea, uno le dice algo y no te entienden nada y no se puede comunicar, y es básico, es importante, diría sumamente importante el saber el idioma allá,
Entonces, eso es allá hay iglesia nazarena, pero la iglesia nazarena poco trabajan en cuanto a la vida espiritual, ¿no? Es muy carente. Entonces estamos pensando ir allá y también estudiar su costumbre de allá, su trasfondo de esa zona, ¿no? Su trasfondo. Y cada vez que vamos nos sorprendemos con algo, porque siempre estamos ahí sacando informaciones que son nuevas para nosotros, y de ahí aprendemos y así estamos yendo allá. Entonces hemos visto cada 2 meses vamos a viajar allá. Sus oraciones para poder viajar con la bendición de Dios, ¿no? Bueno, de ahí, esta semana o la semana pasada hemos salido de allá el día lunes y hemos tomado ese tiempo, coordinando con el pastor también para visitar a la casa de la familia de mi esposa, para Piura. Estuvimos ahí unos días, 3 días más o menos, y luego nos comunicamos con el pastor y nos invitó, nos dijo, ¿sabes qué? Mejor dense un poquito más de esfuerzo y visítenos acá las Flores. Y nos animamos y nos venimos por aquí, aunque no estaba planificado por aquí, pero así es el Señor, hermana. Entonces, hemos llegado el día viernes y vamos a estar por lo menos hasta, a más tardar, estaremos el miércoles o jueves a lo mucho, porque tenemos que estar allá sí o sí el día sábado, allá en la obra, y es nuestro hijo. Siempre le digo a mi esposa, son nuestros hijos ahí que nos esperan siempre, y ellos saben exactamente que estoy aquí, desde Piura, todo mi movimiento, saben ellos, nos comunicamos, los animamos, y también ellos están orando por vosotros, sus oraciones, hermanos. Y así estamos avanzando con el Evangelio allá. Eso es a grandes rasgos que les puedo decir. De repente mi esposa dice algunos detalles más, pero le dejo para mi esposa. Hermanos, oremos por ellos. Amakeitan, hermanos. Amakeitan es un saludo en aguajún. Amakeitan es hola. O buenos días, hola es un saludo, ¿no? Y muchas gracias, hermanos, por sus oraciones y también por su apoyo económico que nosotros recibimos de esta iglesia Las Flores, ¿no? De verdad que sin la parte de haber orado, sin la oración, creo que no sería factible compartir la palabra de Dios. Palabra de Dios en aguajún es apahui chicham. Chicham es palabra y apahui es Dios. Como compartía mi esposo, en eso estamos en el trabajo de aprender su idioma. Hermanos, sin solo pedir sus oraciones por estas comunidades nativas, son 16 comunidades nativas en total, y una gran necesidad específica que les dejo en sus corazones es que oren por los niños y adolescentes. Hasta la quincena de febrero que viajamos con el equipo que fue, habían muerto 4 jovencitas envenenadas. Si alguno ha vivido en la selva, habrán escuchado sobre el barbasco, que es una raíz de un bejuco que lo usan para pescar. Y allá las adolescentes a los 12 años, si no se les permite juntarse con otro joven de sus grupos, formar ya una familia a 11, 12 años, entonces prefieren ellas morirse, porque ellas piensan que al morir ahí se acaba la vida, cuando la palabra de Dios dice que no es así. Esa necesidad dejo en sus corazones, hermanos. También allá no hay escuela para niños, nadie les enseña a los niños la palabra de Dios, y por el hecho de no saber el idioma castellano realmente, como nosotros sabemos las raíces y la Biblia más la tenemos en castellano, ellos no tienen. A las justas tienen algunas personas solamente Nuevo Testamento en aguajún, que fue traducido en Amazonas, Nuevo Horizonte, con el apoyo de la iglesia peruana, la iglesia nazarena y la iglesia bautista. Por eso cuando llegamos allá nosotros, ellos nos conocían, bautistas. Por los bautistas tenemos Nuevo Testamento, decían algunos, ¿no? Y nos conocían más que en el propio San Ignacio, porque en San Ignacio cuenta más o menos con 480 caseríos, pero no había ninguna iglesia bautista, ¿no? O ninguna iglesia de sana doctrina. Como compartía mi esposo, hay bastantes sectas ahí sí,
un aproximado de 13 sectas en el mismo San Ignacio, ¿no? Y hay un arduo trabajo allá, y lo que más pueden hacer, hermanos, ustedes por esas personas es orar, orar y orar. Y desde aquí también hacen misiones, hermanos, orando y apoyando también la misión, pero al mundo, que no solo es a nosotros como misioneros, sino a muchos misioneros, ¿no? Y qué bueno que están en el mes de las misiones, y que Dios siga bendiciendo sus vidas, hermanos, y sigan adelante también. Allá tenemos luchas, sí, y siempre, siempre están en nuestras oraciones. Secoachat, gracias. Secuacha. Secuacha Minanua. Gracias, esposa. Minanua, esposa. Secuacha, gracias, esposa. ¿Sí? Ok, muy bien. Y así, bueno, cada detalle, de repente por ahí podemos estar conversando. Y ahora sí vamos a abrir nuestras Biblias para estudiar, para meditar en ella, ¿no? Apahuichichame, ¿verdad? Es palabra de Dios. ¿Ya? Vamos a abrir nuestras Biblias y a veces uno dice, ¿cómo hacen para predicar allá en las comunidades nativas? Siempre tenemos que usar un traductor. Gracias a Dios hay un hermano que sabe bastante, es bilingüe. Él es un maestro él les enseña en una escuela y él nos traduce. Cada vez que vamos, contactamos a él y con ellos nos vamos porque es difícil la comunicación allá. Entonces siempre usamos un traductor para ellos porque no todos entienden. Aun cuando saben o pueden leer en castellano o hablan algunas palabras en castellano, no saben lo que significa. Es bastante carente en eso, ¿no? Entonces, ahí tenemos que usar a alguien que nos ayude a traducir lo que hablamos, lo que decimos. ¿Okay? Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en libro de Hechos, capítulo 2. En libro de Hechos, capítulo 2, el versículo 41 en adelante hasta el 47, vamos a leer ahí la palabra de Dios, ¿sí? En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 41 al 47, vamos a leer ahí, ¿sí? A ver si nos ponemos de pie con algunos que podemos, porque después vamos a estar ahí sentaditos. Y todos juntos vamos a leer, pero de manera alternada. De manera alternada yo leo el 41 y así sucesivamente hasta el 47, ¿ok? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Todos juntos vamos a leer 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Oremos. Amado bendito Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Te pedimos, Padre, tu dirección, tu bendición, Señor. Y gracias, soberano Dios, por permitirnos, Señor, portar una palabra, tu palabra, Señor, la Biblia. Y gracias también, Señor, por este tiempo que tú nos has permitido, Señor, estar aquí, reencontrándonos, Señor, con nuestros hermanos, con aquellos amigos aún nos visitan, Padre. Que tu palabra sea, Señor, examinando nuestras vidas, nuestro corazón. Gracias, bendito Dios. Dejamos en tus manos, Señor, que el Espíritu Santo sea guiándonos en todo momento. Te agradecemos todo esto y dejamos en tus manos, en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Tome asiento, por favor, hermanos y amigos.
Muchas gracias. Qué bueno que este mes, ¿no?, se está predicando o se está compartiendo acerca de las misiones, ¿no? Y misiones no solamente es que alguien va fuera de su ciudad o fuera de su entorno donde vive, ¿no?, sino hacer las misiones es más que eso. Y hoy vamos a aprender algunas cosas acerca de ello. Bueno, en este tema yo le he puesto así: Dios invisible en vidas visibles. Dios invisible en vidas visibles. Como que mucha gente a veces dice, cuando le predicamos o anunciamos, hay personas que dicen, ¿y dónde está Dios? Cuando mi hija se murió, ¿dónde estaba Dios? Cuando me pasó tal o cual cosa, ¿dónde está Dios? Tanto que anuncias de tu fe, ¿dónde está? Y muchas veces se pregunta eso. Y no solamente es en los lugares que son ciudades, sino también aún en las aldeas, en cualquier otro lugar, la gente se pregunta y dice, ¿dónde está Dios? Yo quiero verlo. Y Dios te ha llamado a ti y a mí y a cada uno para que Dios se manifieste en nuestras vidas. A través de nuestras vidas podemos reflejar el amor de Dios o el propósito que Dios quiere. Y hoy vamos a aprender algunas cosas. ¿Cómo es que Dios hace la obra a través de nuestras vidas? Número 1, dice ahí en este libro, en el versículo 41, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Mira, los que recibieron su palabra. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido? O bueno, la gente, cada vez que predicamos, cada vez que anunciamos, ¿cuántos reciben su palabra? Entre comillas, muchas veces dicen que recibieron, pero sus hechos dicen todo lo contrario. Y gracias a Dios estamos acá buen número. Es porque, bueno, gracias a Dios también que mucho tiempo hemos estado aquí y los conozco a ustedes, y también hay algunos que son nuevos y está bien, se están sumando. ¿Por qué? Porque recibimos su palabra y permanecemos allí. Y Dios quiere que cada uno de nosotros le sigamos. Por eso estos hermanos eran diligentes y constantes en su asistencia. Como consecuencia de a quien ya lo tiene, ellos eran constantes en su asistencia. Número 1, esa es su constancia. Y cuando se reúne o cuando se está allí reunidos, asistiendo regularmente, ¿qué se comparte? ¿Para qué se reúne? ¿Cuál es el propósito? Vamos a ver en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. En libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Es un versículo muy conocido también por nosotros, pero siempre tenemos que tener en cuenta cuál es ese propósito. Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 2. Si alguien lo tiene, por favor, a ver si me ayuda leyendo ese texto. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Gracias. Desead, dice, como niños recién nacidos, la leche espiritual no ha de... ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Crezcáis. Si un cristiano que ya recibió y no está creciendo, está pasando algo allí. Siempre la naturaleza nos enseña algo. Cuando nosotros plantamos algo en un jardín o en una chacra, en algún lugar, en alguna tierra, para que crezca tenemos que echarle agua. Y si no le echamos agua, simplemente se va a secar, se va a quedar allí. Entonces, es ahí que nosotros tenemos que crecer. O el cristiano o la persona que recibió tiene que crecer. Pero ¿dónde va a crecer? Bueno, en este caso, cada uno de nosotros cuando asistimos, cuando reunimos, estamos para crecer. Recibimos ese alimento para crecer. Entonces, nuestros
primeros hermanos del primer siglo de la iglesia eran diligentes y constantes en su asistencia. Ellos eran diligentes. No, ellos no pasaban por alto. Bueno, yo estoy cansado, ya no puedo, ya no quiero. No, ellos eran constantes, allí estaban. Y nos enseña eso, que debemos ser constantes en todo. No solamente en nuestra asistencia, constantes en la lectura de su palabra. Sé que nos cuesta, constantes. Cada día, si hemos establecido un día, tenemos que ser constantes. ¿No? Así tenemos que ser. Dice la Biblia que desead como niño recién nacido. ¿Para qué? Para crecer. Para que nosotros podamos crecer, madurar y así reproducirnos. Dice también Romanos capítulo 12, libro de Romanos capítulo 12, el versículo 12, libro de Romanos capítulo 12, versículo 12. Romanos capítulo 12, verso 12, dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, constantes. La constancia es importante. Dios, vez tras vez, siempre dice: sé constante. No dejarnos vencer ni por cualquier tentación o por cualquier vicisitud que nos presenta en la vida, ya sea negocio, ya sea algún problema familiar, o ya sea algún problema sentimental, o ya sea un problema económico, cualquier dificultades, pero debemos ser constantes. ¿Sí? Entonces dice ahí, estos hermanos eran diligentes y constantes en su asistencia. Regresemos al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 44. Dice la palabra de Dios ahí: todos los que habían creído estaban juntos, unidos, y tenían en común todas las cosas, en común. Estos hermanos nos enseñan de que ellos eran diligentes y constantes también en su comunión. ¿Comunión en qué? ¿Qué es lo que hacían? Tenían el mismo propósito común de la hermandad, de hermanos, con fraternidad, como una sola familia. Y Salmo 133, versículo 1 al 3, nos enseña acerca de ello. Dice, en el libro de Salmos 133, versículo del 1 al 3, dice la palabra de Dios así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos en discordia, en pleito, en queja, en murmuración. Así no dice, ¿verdad? ¿O sí? No, dice así: habitar los hermanos juntos en armonía, Así como la música, si no tiene un compás, si no tiene una secuencia de notas, no se puede escuchar. No se puede, o se va a escuchar, pero se va a escuchar de manera distorsionada. Entonces, así también los hermanos debemos tener el mismo propósito. ¿Cuál es ese propósito? El propósito es, número 1, que debemos reunirnos, crecer y luego, ¿qué? Estar en unido como familia. Si yo le pongo, este versículo también habla acerca de la música. Si yo le pongo, por ejemplo, una nota do y estoy tocando en re, no se va a distinguir, se va a distorsionar. Igual también nuestras vidas, por un hermano o una hermana que haya ciertas discrepancias, va a afectar lo demás. Va a afectar, quiera o no quiera. Si va a afectar, daña el cuerpo de Cristo. Es como nosotros, si yo tuviera una herida aquí o en la mano, me va a afectar, me va a doler, se va a dañar, no voy a poder coger algo, siempre se va a dañar. Cuando un cuerpo de Cristo está mal con alguien, va a generar ciertas molestias
alrededor de ello, y si sigue así, va a generar más y más y más, y así va a contaminar, como la manzana, ¿no? Que va a contaminar o va valorando a lo demás. Así también. Mira, Dios nos enseña para que nosotros podamos seguir creciendo y estar constante, tenemos que tener armonía, un mismo propósito, ¿sí? Unánimes. Por eso acá dice, ¿no? Habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, y el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de su vestidura. Verso 3, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hermoso salmo, aún cantamos estos salmos. Y dice, ¿por qué compara con el Valle Hermón, no? Si saben geografía un poco, yo no sé mucho, pero el Valle de Hermón es la parte más alta de Israel, donde cae la helada, la nevada, y donde se produce bastante hierba y flores. Justamente cantamos, ¿no? La rosa de Sarón, justamente por ahí crece. Y ellos se ve hermoso ahí cuando empieza a florecer. Así hermoso es habitar los hermanos, dice. ¿Cómo? Se ve hermoso, bonito. Qué linda familia, ¿no? Cuando todos están unidos como un puño de gente, ¿no? Todo tiene un mismo propósito. Así dice la Biblia. También dice en común la fe, la creencia. Dice Hechos 2:42. Regresamos a Hechos capítulo 2, versículo 42. Dice la palabra de Dios ahí, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Tenían una sola fe. Número 1, eran diligentes y constantes en su asistencia. Número 2, eran diligentes y constantes en su comunión. Y número 3, vamos a número 3, el versículo 46, 2:46 de Hechos, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, partiendo el pan. Ellos también tenían una práctica de la cena del Señor. Es que es un mandato de Dios, que ellos participaban ahí, todos unánimes. ¿Qué más participaban ahí? Ellos daban gracias a Dios. Y eso nos enseña en Lucas capítulo 2, dice Lucas 22. En Lucas capítulo 22, versículo 17, si alguien lo encuentra, a ver si me ayuda con la lectura de la palabra de Dios ahí. Lucas capítulo 22, versículo 17 al 19. Lucas 22, 17. Muchas gracias, hermano. Ahí está. Esa es la cena del Señor que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Dice, en esa cena, ¿qué más hizo? Dar gracias. Él agradeció por todas las cosas que Dios estaba haciendo, ¿no? Y nosotros también debemos ser agradecidos con Dios. ¿Cuánto sacrificio ha hecho el Señor por nosotros? ¿Cuánto sacrificio ha hecho el Señor por nosotros? Y yo me admiro, por ejemplo, acá no sucede, pero ¿sabes qué, hermanos? Allá, en San Ignacio, bueno, este tiempo está en tiempo de lluvia. Ahorita está lloviendo día y noche. Y hay un día que llovió fuerte, con lluvia torrencial.
y cuando llueve fuerte, la mayoría no sale de sus casas o no van a trabajar porque cuando llueve bastante, la tierra allá no es pedregoso, es bastante tierra, poca piedras tiene. Y cuando llueve tanto, la tierra se vuelve como mazamorra y baja bastante. Entonces hay peligro y la gente no sale, simplemente no sale. Que pase la lluvia y recién sale. Entonces una vez orando decimos, era servicio. No van a venir los hermanos seguramente porque se quedan en sus casas. Pero gracias a Dios, ellos esforzándose llegaron a la casa del Señor para hacer servicio. Cuando uno ama a Dios, cuando uno le quiere servir a Dios y le quiere agradar a Dios, no hay ningún obstáculo. Así sea de lejos, así sea con problema, así sea con lo que sea, pero uno viene, no porque, bueno, el pastor ha dicho, no porque, bueno, los hermanitos voy a ver a tal cual, no, porque amamos al Señor, porque amamos a Dios. Y en gratitud de ese sacrificio que ha hecho por nosotros, ¿qué es lo mínimo que debemos hacer? Ser fiel, serle fiel. Serle fiel al Señor con nuestras vidas. Porque Él ha hecho, Él no dijo, bueno, hoy día está haciendo calor, no voy a cargar la cruz. Él no dijo, bueno, ¿sabe qué? La cruz es muy pesado y no voy a cargar. Él la cargó. Él no dijo, ¿sabe qué? Ya estoy muy herido, ¿sabe qué? Me duele y no voy a cargar. Él las cargó. Él las cargó hasta el último momento. ¿Y qué es lo que podemos hacer nosotros? Lo mínimo que podemos hacer es ser fiel a Dios, porque Él ha pagado todo y somos deudores. Y Él dice en su palabra, gracias, y ser agradecido por todo el sacrificio que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, estos hermanos nos enseñan, esta iglesia de primer siglo nos enseña, ser diligentes y constantes en nuestras asistencias. Número 2, eran diligentes y constantes en su comunión unos con otros. Y eran diligentes y constantes en el participar en el partimiento del pan, en la cena del Señor, ser agradecido en ello. Y también eran diligentes y constantes en las oraciones. Versículo 42 nos dice, nos habla en Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina, en la enseñanza del Señor, de los apóstoles, que el Señor los había dejado, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí está, en las oraciones. Y hay oraciones que son secretas. Que yo he escuchado allá, yo me encontré una vez con un señor, yo le digo, amigo, le estaba testificando y le digo, amigo, ¿podemos orar? Me dice, no, yo oro cuando nadie me ve y oro cuando es secreto. Así que así debe ser la oración. Claro, una parte es esa, pero no siempre es así. ¿Vemos en la Biblia? Sí, muchas veces vemos ejemplos de oraciones. Como por ejemplo, vamos a ver en el libro de Mateo, ahí está, y es conocido ese libro, ese texto. Dice en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 6. Mateo, capítulo 6, versículo 6, dice la palabra de Dios así. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Dios conoce eso y Dios mandó así. ¿Es bueno orar en secreto? Claro que sí. Muy bien. Entonces hay personas que solamente se cierran en eso. Dicen, no, Dios ha mandado eso, así que tiene que ser secreto. Bueno, está bien, ¿no? Parte, tiene razón, pero no siempre es así. Vamos a ver, dice en Hechos, capítulo 10. En libro de Hechos, capítulo 10, versículo 2.
libro de Hechos 10, dice versículo 2, desde el 1 dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso, o sea, este hombre, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Encontramos muchas veces allí una familia orando, clamando. ¿De manera secreta? No, familiar. Hay oraciones familiares, hay oraciones grupales. Podemos orar, de repente juntarnos unos cuantos, más de 2, 3, 4, sí, podemos orar. ¿Dios escucha y contesta la oración de ellos? Claro que sí. Entonces los hermanos del primer siglo, ¿qué hacían? También se reunían, perseveraban y eran constantes en su reunión. ¿Qué más? Ellos también oraban allí, como grupo, como familia, ellos también oraban. Ellos estaban perseverando allí, eran constantes. No dejaban de ello. Ellos estaban allí fiel. Y desde ya les digo mi admiración por los hermanos y hermanas que hasta el día de hoy los veo siempre fieles y fieles. Y les animo desde aquí, hermanos, sigamos así. De verdad para mí es una enseñanza eso de perseverar en el camino del Señor. Yo aprendo mucho de cada uno de vosotros. Y yo les animo a seguir perseverando. Y la Biblia nos enseña a ser constantes. La constancia trae victoria. La constancia trae bendición. Porque Dios envía allí sus bendiciones. Dice también ahí la palabra de Dios que ellos eran constantes en la enseñanza, en la oración. Los apóstoles lo que enseñaban era eso, justamente. Porque eso dejó nuestro Señor Jesucristo para que pudiera ponerse en práctica. Para que Dios invisible se manifieste en vidas que son visibles. A nosotros nos ve la gente, que reflejemos eso al mundo. Y dice, en un último, dice, eran diligentes y constantes en la evangelización. Verso 40. El versículo 40 dice la palabra de Dios así, Hechos 2:40. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaba diciendo, sed salvos. Con muchas palabras. No solamente ellos se congregaban, se reunían, sino que también testificaban, hablaban de ello. Hablaban de la palabra de Dios. Y ahí vemos las misiones, no es que solamente un grupo o que solamente una persona o que solamente alguien salga del ámbito, sino que los misioneros somos cada uno de nosotros. Que cada creyente, que cada cristiano es un misionero o una misionera. Que para eso Dios nos llamó, para evangelizar, para que Dios, que el mundo no pueda ver a través de nuestras vidas, que pueda ver a través de nosotros ese amor, esa misericordia que Dios tiene para ellos. Y Dios es el que va a usar tal vez a uno en su trabajo, tal vez en su estudio, o tal vez en algún lugar, ya sea aún en el deporte, en alguna cosa. Cuando Dios nos pone en el lugar, es porque Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito allí.
¿Y qué tenemos que hacer? Brillar en ese lugar. El mundo demanda ver. Dice, yo quiero ver para creer. Yo quiero ver para creer. Y Dios contesta, dice, sí, ahí está mi hijo, ahí está mi hija. Véalo ahí. ¿Qué hice cuando Jesucristo se bautizó? He aquí mi hijo amado. La pregunta es, ¿nos dirá lo mismo a nosotros? He aquí mi hijo, en el cual yo me glorifico, en el cual yo me contento. A Job le dijo, he ahí mi siervo, he ahí que me sirve, no me va a defraudar, no me va a deshonrar. Y vez tras vez vemos de que Dios usa vidas humanas, vidas visibles, para manifestar su poder, su gloria. Así es que nadie se escapa de la mano de Dios. Dios es el que va a usar tu vida, mi vida, cuando nosotros le decimos, Señor, aquí estoy. Señor, heme aquí. Aquí está mi vida. Te voy a servir. Te voy a dar toda mi vida. Y Dios usará. Dios nos usará en el lugar donde Él nos pone. Así es que no necesitas estudiar tanto la teología, no necesitas estudiar tanto la Biblia, simplemente disponerte y decir, Señor, aquí estoy, úsame con lo que tú me quieres dar. A Moisés lo usó, en su tiempo lo preparó en Egipto y lo usó en su momento. A David lo preparó, lo entrenó en el campo con las ovejas y lo usó en su momento. Y así si vemos a cada una de la vida de cada personaje bíblico, Dios, ¿sabes? Dios te está entrenando. En el lugar donde tú estás, Dios posiblemente ya te quiere usar. Y si no, Dios te está entrenando allí. Depende de ti el decir, Señor, aquí estoy. Aquí está mi juventud, aquí está mi familia, aquí estoy yo, Señor. Dios llama. Y Dios, ¿sabes qué? ¿Por qué te llama y para qué te llama? Cuando una empresa transnacional requiere personal, ¿para qué será? ¿Para que todos estén sentaditos? No. ¿Tiene algún trabajo especial para ti? ¿O para aquellos que quieran sumarse a ese llamado? Y ¿sabes? Dios te está llamando para alguna tarea específica. Ese es el mensaje desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Sabe cuál es? Vamos en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. A ver si nos ponemos de pie, por favor, y vamos a leer ese versículo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Libro, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Vamos a leer todos juntos ese versículo. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Todos juntos. El Señor no retarda su promesa, según alguna la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sabes? Dios quiere que toda la persona, niños, jóvenes, adultos, ancianos, todos procedan al arrepentimiento. Esa es la misión. Esa es la misión. Que toda persona procedan al arrepentimiento. ¿Por qué sale? Dios tiene que sacar a uno para llevar a tal lugar. ¿O por qué tiene que escoger a un grupo para llevar? Porque hay necesidad en ese lugar. Como también hay necesidad en tu entorno donde tú estás. Entonces Dios quiere salvar sí o sí.
Y si Dios ya te ha puesto alguna persona allí para que puedas evangelizar, para que puedas hablarle del amor de Dios, de la salvación, del peligro que se viene más adelante, no va a enviar a un ángel. Dios no va a enviar algún papelito que le diga que está en peligro. Dios te quiere usar a ti. Dios va a usarte sí o sí. Entonces depende de uno el obedecerlo o desobedecerlo. Depende de uno decir, Dios, aquí estoy. Dios, úsame. Depende de cada uno de nosotros. Y Dios va a demandar de eso, de cada uno de nosotros. Vamos a orar. Bendito amado Dios, Padre eterno, tú conoces, Señor, a cada vida, a cada uno de nuestros corazones, Señor. Tú conoces, Padre, lo más íntimo de nosotros. Y tú nos has llamado, Señor. Tú nos has rescatado. Tú nos has salvado, Señor, de ese lugar, Señor, que reina el enemigo. Siempre con un propósito, Señor. Tú sabes, Señor, que hay hijos tuyos, hijas tuyas, Señor, que tal vez no tienen presente, tal vez en alguna área, Señor, está fallando. Tal vez en la oración, tal vez en la asistencia, o tal vez, Señor, en compartir la Santa Cena. Tú mandas, Señor, que debemos tener una vida constante, Señor, para crecer, para madurar, para reproducirnos, Señor. Permítanos, Padre, que podamos ser instrumentos en tu mano. Tal vez, Señor, en algún hogar de nuestros hermanos, Señor, algún familiar necesita, Señor, evangelizar. Y por mucho tiempo, Señor, lo hemos pasado por alto. No hemos considerado, Señor, cuán peligro, Señor, es que le espera, Señor, la condenación eterna. Pero bendito Dios, permítelo, Señor, que puedan, Señor, alcanzar, Señor, con tu palabra. Usa nuestras vidas, Señor. Usa nuestras vidas, nuestros labios para poder, Señor, hablar. Y guárdanos, Señor, de todo peligro, de toda tentación. Guárdanos, Señor, de toda cosa mala. Guárdalo, Señor, a cada uno de mis hermanos. Tal vez, Señor, tienen alguna dificultad, Señor, familiar. Tal vez, Señor, tienen alguna dificultad, Señor, en su hogar, en la familia, Señor. Tal vez por algún integrante, Señor, de la familia. Tú estés trayendo a tus pies, Señor. Gracias también, Padre, por este momento, Señor, que nos permite, Señor, escuchar, Señor, tu palabra a las personas, a nuestros amigos, Señor, que nos visitan. Tal vez por primera, segunda o alguna vez, Señor, ha visitado. Tú conoces, Señor, su corazón, su necesidad, Señor, y el peligro que hay adelante, Señor. Que ellos, Señor, puedan recibirte como su Señor y Salvador. Que vengan al llamado tuyo. Tu palabra dice, Señor, que todos procedan al arrepentimiento. Arrepentimiento de sus pecados. Arrepentimiento de su transgresión, Señor, de ti. Te pido, Padre, que tú seas, Señor, cambiando, transformando su corazón. Y ahí en el lugar donde ellos se encuentran, obra, Señor, que ellos puedan tomar esa decisión tan importante. Y la mejor decisión que ellos puedan tomar, Señor, es teniéndote a ti, invitando, Señor, a Cristo en sus vidas, Señor. Amado Dios, oramos por ellos, Señor. Gracias te damos, Padre, por este momento. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por darnos, Señor, este tiempo. Gracias, bendito Dios, por todo.
te agradecemos y dejamos en tus manos, en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.